Un saludo a todos ustedes, amigos televidentes. Les habla el Padre Luis Antonio Vergara de los Misioneros del Verbo Divino. Y hoy quiero que reflexionemos sobre un tema que he titulado Misericordia sobre piedras. Así que si usted tiene por allí su Biblia, lo invito a que busque el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Ese es el Evangelio que vamos a reflexionar en este momento. Pero antes de ir al texto, quisiera comentar de que, pues, todos nosotros en la vida cometemos errores. Eso lo sabemos muy bien y somos conscientes de que nuestra vida siempre ha sido una vida que a la medida que hemos ido creciendo, madurando, pues también asimismo vamos cometiendo errores. A menudo estamos más dispuestos a fijarnos en los errores ajenos o en ver los errores de los demás que en ver nuestros propios errores o nuestros propios defectos. Cuando conocemos la actitud de alguien que ha cometido un error, pues de una vez despierta en nosotros una actitud condenatoria. Y decimos, bueno, el que la hace, que la pague. Esta dinámica es lógica, pues todos tenemos claro que para convivir en una sociedad como la nuestra, pues tenemos que respetar nuestras propias leyes y romperlas. Sabemos que eso implica un castigo. Todos tenemos eso claro. Aún así, olvidamos que detrás de todo hay un delito y hay una historia personal. Si bien no justifica el delito, nos ayuda a entender la dinámica del acusado. Un detenido en una ocasión decía que tras haber cumplido este tiempo de condena, afirmó que esto le ayudó a encontrarse consigo mismo, le ayudó a abandonar su vida anterior, que era pues una vida marcada por el odio, por la violencia, la rabia en sí. Y durante su tiempo en la cárcel, pues tuvo la oportunidad de reencontrarse consigo mismo, de pensar en sí mismo y tratar como de abandonar ese hombre viejo, ese hombre que estaba lleno de odio, de rencor, de violencia. No siempre es el caso, lo sabemos muy bien, pero este hombre supo aprovechar la oportunidad de ese encuentro personal y de saber corregir sus propios errores en la vida. Así que vamos a ver el siguiente video, que como ya lo anuncié, es Juan 8, del 1 al 11. Así que veamos este video. Al amanecer, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo:
El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete. Y no peques más. Así que este video, este pasaje es ciertamente, podemos aquí llamarlo, y por eso el título, Misericordia sobre piedra, porque es un momento de acogida del otro, como Jesús acoge a una mujer a la cual pues querían apedrear. Sabemos que la misericordia pues es acogida del otro, del hermano menor, pero también es darle una oportunidad al prójimo. Eso es importante que lo tengamos en mente, es darle una oportunidad al prójimo. El Evangelio de Juan presenta dos espacios en continua oposición, el ámbito de la luz y el ámbito de las tinieblas. El espacio de la luz es como el actor principal que es Jesús, que con su palabra y con sus gestos va iluminando a cada hombre que se encuentra con él, a cada ser humano que se encuentra con él. Por su parte, el espacio de las tinieblas está difuminado en con diferentes protagonistas que representan el rechazo de Jesús y de su revelación. En el capítulo anterior, el capítulo 7 de Juan, vemos que está marcado por contraste judicial entre las palabras de Jesús y la reacción de los opositores. El ambiente está enrarecido. Jesús es sometido a juicio por parte del Sanedrín, lógicamente, sin Jesús estar allí presente. Lo están allá enjuiciando, pero Jesús no está allí con ellos. No hay, pues, quien alce, vamos a decir, la voz a favor de la luz o a favor de Jesús en este momento. Pero hay también un personaje interesante llamado Nicodemo, que es el que se da cuenta lo que está pasando y él reclama que es necesario que para que haya un juicio justo, es necesario pues también escuchar a la otra persona. Recuerda que la ley indica que es preciso escuchar al reo antes de condenarlo. Esto lo podemos ahí leer de paso, Juan 7:51, donde Nicodemo hace este reclamo. Este es un ambiente tenso, pero Jesús abre un espacio a la misericordia. Teniendo presente este texto
de la mujer adúltera. Vamos a acercarnos un poco a estos versículos de Juan. ¿Dónde se sitúa la escena? ¿Qué hace Jesús? ¿A dónde se dirige? El versículo 1 dice que Jesús, por su parte, fue al monte de los olivos. Al amanecer, estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y se sentaba para enseñarles. Muy temprano, Jesús baja al templo y no nos dice qué enseñanza les estaba dando Jesús. Ciertamente tenía una catequesis interesante, porque la gente madrugaba. Muy de mañana estaba ahí listo en el templo para escucharle. Concluido el debate en el Sanedrín, el maestro es puesto ante la encrucijada de juzgar a una mujer. El relato se inicia en el monte de los olivos, lugar predilecto para Jesús, para cuando él se retiraba a sus oraciones, a encontrarse con su Padre. Desde allí, el Señor se dirige a la entrada del templo en Jerusalén y se sienta, como hemos escuchado, a enseñar. Este detalle es una forma de indicar que su predicación y su manera de interpretar la ley son una alternativa a los escribas y a los fariseos. La imagen es, vamos a llamarlo, sugerente. Dios, en la persona de Jesús, ha salido del templo al encuentro de su pueblo, mientras que los doctores de la ley de Israel acuden, mientras que los doctores de Israel custodian un lugar donde Dios ya no está. Jesús expone abiertamente su revelación. La situación es dramática, pues en el capítulo 7 sabemos que ha sido juzgado y condenado por el Sanedrín, mientras que a la gente le escuchaban, desconocen todo, aumentando el malestar de los fariseos. Ahora vamos a ver el siguiente versículo, que es 8 del 3 al 5, capítulo 8, versículos de 3 al 5. Los fariseos se presentan ante Jesús, pero ¿qué hacen? ¿Qué intenciones tienen en sus mentes? ¿Cómo argumentan su actitud? ¿Y qué pretenden, sobre todo? Porque esa es la gran pregunta. Nos dice en este versículo, del 3 al 5, dicen que los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Aquí, en la escena, entran en escena los escribas y los fariseos, que traen consigo a una mujer, como nos dice el texto, sorprendida en adulterio. Y ellos interrumpen la enseñanza que Jesús estaba dando a aquellos discípulos, a aquellas personas que habían acudido a escucharle. Y en medio de esa enseñanza, de ese drama, los fariseos, apoyándose de una ley, si leemos allá Levíticos 20:10 y Deuteronomio 22:22, allí leemos que esta ley exige la pena de muerte o la lapidación
para casos de adulterio. Aunque hablan con Jesús llamándole maestro, se dirigen a él con aspereza. ¿Tú qué dices? Su intención es demostrar que que Jesús está al margen de la ley judía y de la ley romana. Si se opone a la ley de Moisés, será condenado por ellos, y si se opone y si apoya la ley, será condenado por los soldados o la ley romana, porque son los que pueden imponer. Pues aquí ponen a Jesús en una encrucijada. Por ambos lados sienten que tienen a Jesús atrapado. Le tienen una trampa, porque Jesús no puede. Ellos ciertamente no podía, si apoyaba la ley judía, los romanos lo acosaban. Y era una situación bastante crítica, bastante difícil. O sea, la trampa era evidente. O contradice a Moisés o contradice a Roma. Esa es la cuestión. Y los dos, pues, implicaba muerte, implicaba un castigo severo. Es interesante notar que la acusación de los maestros de la ley recae únicamente sobre la mujer. Nada se dice del hombre que estuvo con ella. Pero sabemos que en la ley de Moisés habla de que los dos serán condenados a muerte. Y por eso les invito otra vez a que se lea Levíticos 20:10 y Deuteronomio 22:22, donde nos habla claramente de que si un hombre y una mujer son sorprendidos en adulterio, pues los dos serán castigados. Así que, pero aquí no se nos dice nada del hombre, y la tienen pues solo con la mujer. La mujer es la que podemos decir, la tienen aquí como para pagar los platos rotos. La ley, como es, pues prevé la misma pena para los dos, pero la aplicación parece aquí tragiversada. Hay algo extraño ciertamente en esta historia, pues solo la mujer es conducida hasta Jesús. Y ahí queda pues la otra pregunta: ¿y qué pasó con el Señor? En definitiva, el engaño es doble, pues se pone a prueba la actitud de Jesús ante la ley y ante una corrupción en la manera de aplicar la justicia. Así que desde aquellos tiempos ya hablábamos de corrupción en la política. Imagínense pues cómo anda la cosa. Sí, ya no quiero pensar mucho, pero veamos ya estos problemas de injusticia y de corrupción en la aplicación de la ley. Juan nos advierte que la finalidad de su actuación es para ponerlo a prueba y, en conclusión, encontrar un motivo, vamos a decir, oficial para acusarlo y condenarlo, porque esa era la trampa, esa era a lo que se quería llegar, tener algo oficial para poderlo condenar, vamos a decir ahora, con justicia. Vamos a leer el siguiente versículo, capítulo 8, versículo 6 al 7. La pregunta es: ¿qué gesto hace Jesús? ¿Y qué responde él a los escribas y a los fariseos? Dice así el versículo. Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra.
Y yo me imagino el silencio, me imagino las miradas, me imagino ahora qué hacemos. Sería un momento así de mucha preocupación, tenso. No nos resultó la trampa que le teníamos puesta a Jesús. Ahora hay algo que hacer. Tenemos que buscar otra forma. Y esto ciertamente fue un momento difícil para los escribas y los fariseos cuando Jesús hace esta pregunta. Aquel que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. La situación ciertamente es dramática y requiere una respuesta rápida y contundente. En cambio, Jesús, con toda la calma, se agacha y escribe con el dedo en el suelo. Algo interesante, Jesús no investiga, no dice, quiero que me traigan unos testigos, tampoco dice, quiero que me manden a buscar a aquel hombre que estaba con ella. Si no reclama detalles sobre el hecho, no investiga nada, vamos a decir, no hace nada en el momento. Su respuesta a los escribas y fariseos tiene dos momentos, un gesto y una frase. El gesto de escribir en el suelo podría significar sencillamente la forma de mostrar una indiferencia a la dureza, ante la dureza de los corazones de estos fariseos. Era como una actitud que Jesús poco le importaba, esa acusación que estos hombres le hacían. También apunta a lo que, como dice San Jerónimo, Jesús podría haber escrito en el suelo los pecados de esos hombres que estaban acusando a esta mujer, y los va pues escribiendo, y ellos cuando ven esto, claro, se asustan. O podría haber escrito sus nombres, haciéndose eco también a lo que dice el libro de Jeremías, que profetiza que los que abandonaron al Señor serán escritos en el polvo. Y el polvo, lo que se escribe en el polvo, bueno, el viento lo deshace, la lluvia lo deshace, la gente lo pisa, poco a poco desaparece. Lo cierto es que el texto no dice nada en concreto sobre lo que Jesús escribió en el suelo con su dedo. Los fariseos exigen una respuesta y su insistencia da pie a la respuesta oral de Jesús. A los maestros de la ley, a ellos ciertamente no les interesa la vida de la mujer, no les interesa. A lo único que les interesa es aplicar la ley. Y de paso, pues lo más importante que ellos querían era pues acabar con Jesús. Esa era la trampa, eso es lo que ellos querían. No les interesa si esta mujer fue acusada, no les interesa pues aplicar la ley. Es que quieren acabar de Jesús de una forma o de la otra. Entonces el maestro sentencia, o Jesús sentencia diciendo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Con sus palabras, Jesús pone en marcha la dinámica de la misericordia en tres momentos. El primero de ellos es hacerles mirar de frente la propia limitación,
para acoger la pobreza del otro. La sentencia es contundente. Jesús les propone mirar sus miserias personales y ante esto los fariseos se quedan totalmente mudos e inmudecen. Ahí es donde viene este silencio que ciertamente pues sería incómodo para ellos en ese instante. De nuevo, se dispone a escribir en el suelo, quizás reflejando cuanto señala el libro de Éxodo 23:7, cuando dice: no intervengas en causas fraudulentas, no condenes a muerte al inocente. Vamos a continuar reflexionando. Ahora vamos a tomar los siguientes versículos del 8 al 11. Aquí vamos a ver qué reacción provocan las palabras de Jesús. ¿Qué dice Jesús a la mujer? Nos dice el versículo 8. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando con los más viejos, hasta que se quedó solo con la mujer, que seguía de pie junto a él. Entonces se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: ninguno, Señor. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. El evangelista quiere detenerse en describir con detalles las reacciones que provocan las palabras de Jesús. Poco a poco, los acusadores abandonan el lugar, y empezando por los más viejos. ¿Y por qué? El hecho de señalar que empezaron a irse primero los más viejos podría indicar que por su edad se sintieron más pecadores, o también menos rezagados a la hora de reconocer su pecado. Vamos a un cambio y a continuar, pues continuemos con más de esta reflexión. Bienvenidos otra vez a esta catequesis donde estamos hablando sobre misericordia sobre piedra. Y reflexionamos de aquí de que los acusadores, tras enfrentarse por sus culpas, abandonan no solo el lugar, sino también abandonan, ¿qué cosa? El juicio. Pasan de ser acusadores a sentirse culpables. Como quien dice, les cayó la piedra a ellos más que a la mujer. En la escena, pues quedan únicamente Jesús y la mujer. Inicia así la tercera y la última parte de la dinámica de la misericordia. Es preciso devolver la dignidad de la que había sido acusada. Por ello, Jesús ayuda a la mujer, la ayuda a tomar conciencia ahora de su nueva situación por medio de preguntas. La misericordia no es una idea abstracta, sino que es una experiencia. Jesús plantea unas preguntas retóricas que pretenden enfrentarse a su nueva realidad. La pregunta es:
¿Dónde están todos esos hombres? ¿No te han condenado? La mujer responde ahora desde su nueva situación. Ella ciertamente no niega su pecado. Ella no dice, soy una mujer inocente. No niega su pecado, sino que asume que nadie la ha condenado. Entonces el maestro sentencia, tampoco yo te condeno, abriendo la puerta así a una vida nueva de esta mujer. Ahora ella se siente más liberada, se siente que se le ha dado una nueva oportunidad, se siente que puede volver a integrarse a la sociedad como una, pues, mujer normal. Vamos a leer el último versículo, aquí el versículo 11, y nos encontramos en las últimas palabras de Jesús. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué implica el perdón? Pues tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. La novedad de la misericordia. Pues ciertamente aquí pues no hay condena. La última exhortación de Jesús tiene dos partes. La primera de ellas es la sentencia definitiva. Tampoco yo te condeno. La segunda parte es una exhortación para el futuro. Vete, pero no vuelvas a pecar. Es una nueva vida, exige nuevas actitudes. La misericordia busca el cambio del corazón de quien es perdonado y asimila al corazón misericordioso de quien perdona. El maestro no omite que la actitud de la mujer es reprochable. Aún así, excluye la condena definitiva y se abre a un nuevo horizonte. Es importante tener eso en cuenta. Guiados por Jesús, hemos asistido al ejercicio de la misericordia, que anula el juicio sobre una mujer pues que había sido condenada por adulterio. Y bien justo, porque aquí la que iba a morir era la mujer. Y como hemos dicho, pues, ¿dónde estaba el hombre en ese momento? Así que, de todas maneras, y nadie puede cometer adulterio solo. Se necesitan dos. Entonces, aquí, pues, fue muy correcta esa posición de Jesús. Hemos aprendido la pedagogía de la misericordia en tres momentos. Mirar la propia limitación. Es decir, tenemos que mirar también nuestras propias limitaciones, nuestros propios pecados. Anular el juicio sobre el acto y restablecer su dignidad. Podemos concluir nuestra lectura parafraseando a San Agustín, que dice que en estos gestos y palabras de Jesús hemos visto el triunfo de la misericordia y sobre la miseria. Nos disponemos ahora a orar con la palabra que el Señor nos ha regalado. Hacemos ese silencio, un silencio interior, y tenemos que acostumbrarnos pues siempre a tener ese silencio, a meditar profundamente cuando leemos la palabra. Y tengo no sé si la mala costumbre, ¿no? Pero me pongo a imaginar pues todo lo que ha ocurrido cuando leo un pasaje como estos. El silencio, la bulla que puede haber, tantas cosas que uno se puede imaginar cuando lee estos pasajes. Me imagino el rostro de esta mujer, los de la gente que estaban allí presentes,
Todo esto. Así que con todo esto vamos a reflexionar y pedirle a Dios que nos dé el don de gustar cada una de las palabras que nos regala. Le pedimos también que nos envíe su Espíritu para que sepamos acoger esa palabra en nosotros, que sepamos comprenderla y vivirla. Oremos al Espíritu Santo que nos disponga a acoger la palabra, serene nuestros corazones y abra nuestros sentidos. Darnos tu Espíritu, Señor, que prepare nuestra inteligencia, nos revele la verdad y nos haga dóciles a tu enseñanza. Darnos tu Espíritu, Señor, que abra nuestro corazón a tu misericordia, que sane nuestras miserias y que nos haga fuentes en tu amor, que nos haga fuertes en tu amor. Amén. Vamos ahora a ir otra vez a este texto, y si usted lo puede hacer, pues léase allá nuevamente este pasaje donde hemos visto que los fariseos le llevan a esta mujer a Jesús, que fue encontrada en pleno adulterio, y les dice que según la ley de Moisés, a mujeres como ellas hay que apedrearla. Pero Jesús, la pregunta que les hace y que hace que todos salgan huyendo es el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y a la mujer simplemente a la final le dice, vete, yo tampoco te condeno. Jesús es puesto en una situación aquí comprometida. Su respuesta es clara. Siempre hay lugar para la misericordia y para la vida. Dios sale al encuentro de quien le necesite. Su palabra y sus gestos son una puerta a la vida nueva para todos los que viven al margen. El camino para alcanzar la puerta, la misericordia, es la misericordia. Nos centramos primeramente aquí en la figura de Jesús, que es el mediador de la misericordia del Padre. Es el Maestro que con sus gestos y sus palabras nos conduce a unos nuevos espacios de vida y nos revela el rostro misericordioso de Dios. Hay quien no lo acoge, hay aquellos quienes no lo escuchan, pero su invitación es siempre universal y permanente. Contemplemos el rostro de la mujer. Imaginémonos el rostro de esta mujer, el susto, cuando ella es llevada ante Jesús. Descubramos el miedo. Pensemos en la culpa. Pensemos en la vergüenza que podía sentir esta mujer. Sorprendida en adulterio, está marcada por el pecado y por lo que mandan los preceptos de la ley. Y el precepto de la ley es, pues, que personas como estas, pues, es muerte, es pena de muerte, y una muerte a punta de piedras. Imaginemos pues también lo cruel que podría ser esta muerte, a pedradas. No hay otra posibilidad para que ella sea de ser condenada. Miremos ahora a sus acusadores, que se jactan de su astucia, pues su objetivo es también condenar a Jesús. Ellos se sienten, como decimos aquí, muy vivos. Tienen a Jesús ahí atrapado. Pero observemos cómo reacciona Jesús. El gesto de agacharse, escribir con el dedo, acercándose a la miseria humana, de escribir
en el suelo, pues revela así el amor de Dios. No sabemos si escribe nombres, no sabemos si escribe pecados o sencillamente ignora a sus acusadores. Aún así, descubrimos que su actuación es desconcertante, es imprevisible. Y ciertamente aquí los que querían condenarle pues se sienten, ya no tenemos nada que hacer. Nos detenemos ahora en las palabras de Jesús. ¿Quién? ¿Qué ponen al descubierto? No hay nada excepto pues en el pecado. Condenar a otro es ciertamente fácil. Eso lo sabemos todos muy bien. Condenar a otro es muy fácil. Lo difícil es mirarse a uno mismo. ¿Y cuántas veces no andamos condenando? Tenemos a veces que escuchar los noticieros, leer los periódicos y ver cómo nos acusamos los unos a los otros. Fijémonos en los políticos, siempre esa actitud condenatoria del otro. El otro esto, el otro esto, siempre esa actitud condenatoria. Sabiendo que nosotros hemos hecho igual o hasta peor que lo que estamos pues acusando. No hay, porque ciertamente no hay quien esté libre de pecados. Eso lo tenemos que entender perfectamente. No hay nadie libre de, vamos a decir, de acusaciones, que esté libre. Porque todos, como dije al principio, cometemos errores. Y a veces algunos errores que son pues fatales para la vida. Dios mira a lo profundo. La historia escondida que llevamos dentro. Dios nos mira dentro y ama de nosotros aquellos que otros condenan. Los acusadores abandonan la escena. Concluimos mirando a Jesús que dialoga con la mujer. No hay acusadores, tampoco hay condena para la mujer. Y así nace la esperanzada posibilidad de emprender una vida nueva. La invitación de Jesús no anula la gravedad del hecho, sin embargo, anula la condena que pesa sobre la mujer. Ahí es donde está el principal hecho. Anula la condena de la mujer que había sido pues acusada por estos maestros de la ley. La misericordia no anula la libertad. Una nueva vida exige asumir la propia libertad. Exige una vida nueva. Ahora, ya que hemos reflexionado así de lleno sobre esta situación, pensemos ahora, ¿qué me dice a mí el texto? Esto que hemos así en general, ¿qué me dice? El encuentro de Jesús con la mujer adúltera nos descubre la misericordia de Dios. Las palabras de Jesús son una llamada de atención a la vida. Dejémonos interpelar por ellas. Pensemos, si la mujer sorprendida en adulterio nos acompañara, nos pudiera hablar, nos pudiera dirigir algunas palabras a cada uno de nosotros, ¿qué nos diría esa mujer? Me gustaría conocerla, me gustaría charlar con ella, porque ciertamente tendría unos temas muy interesantes que contarnos sobre su vivencia, sobre su experiencia. Nos contaría, pienso yo, su historia con mucho detalle. Abriría su corazón ante nosotros y nos indicaría lo que supuso para ella encontrar misericordia en el Maestro. Sus palabras
estarían llenas de gratitud y de esperanza. Eso seguramente encontraríamos en ella, una mujer que muy contenta de la vida, se le ha dado una nueva oportunidad, estaría feliz, porque no solo feliz, sino ella siente haya podido empezar una nueva vida. Recordando, nos hablaría de sus sentimientos de miedo y de desesperanza cuando intentaban condenarla a muerte, el miedo que ella sentía. Nos hablaría de esa soledad profunda y el desamparo ante la muerte. Estaba sola, no había ahí quien la defendiera. Nos hablaría seguramente de la vergüenza y la imposibilidad de ver más allá de su propio pecado. Seguramente nos hablaría también de cómo la miraban los acusadores. Con asombro y serenidad nos explicaría cómo Jesús se agachó a escribir en el suelo. Y ella se preguntaba, ¿qué está haciendo este hombre? Escribiendo en el suelo, en lugar de levantarse, de decirme algo. No, tranquilamente se pone a escribir en el suelo. Nos diría que ese gesto de escribir en el suelo, inicialmente le provocó cierta incertidumbre, y el mayor recuerdo que tenía era del gran silencio, casi misterioso, que se hizo en torno a Jesús. Repetiría pausadamente las palabras que escuchó de Jesús. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Seguramente esta mujer nos diría que ella nada más esperaba esa piedra, que le empezaran a llegar esas pedradas, pero en lugar, silencio total. Este fue el momento así como más dramático de la vida de esta mujer. Bueno, y hasta aquí hemos ya meditado sobre este pasaje bíblico, así que gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos.